Bueno, ayer justamente teníamos previsto platicar con alguien que le ha dado un muy particular seguimiento al tema del espionaje, no del que se ha informado a partir del domingo, como parte de una investigación internacional sobre el espionaje en varios países, entre ellos México, aunque México pues es el país que más teléfonos propensos a ser espiados tiene, sino también alguien que le ha dado seguimiento a un primer capítulo sobre el espionaje en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que originó también una denuncia ante la extinta Procuraduría General de la República, la PGR, el 20 de julio, el 20 de junio de 2017. Ayer hablamos precisamente de eso. Y ayer justamente teníamos previsto hablar con él, pero el comunicado que la Fiscalía General de la República emitió prácticamente poquito antes de comenzar los periodistas, hizo que pasáramos para hoy la entrevista, porque había que examinar también la información que a través de ese comunicado proporcionó la Fiscalía General de la República. Y hoy, pues le damos la bienvenida justamente a Leopoldo Maldonado. Él es director regional de la organización Artículo 19 para México y para Centroamérica, quien, como le decía yo, ha dado puntual seguimiento a los casos de espionaje en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Le damos la bienvenida a Leopoldo Maldonado esta tarde. Bienvenido, Leopoldo. Muchas gracias por la invitación, Álvaro y Alejandro. Un gusto estar con ustedes y no quiero dejar de pronunciarme, Álvaro, nuestra solidaridad, porque bueno, sabemos que has aparecido ahí en esa lista de números que presuntamente serían ingresados, y bueno, toda nuestra solidaridad contigo y con todos los colegas que desafortunadamente, pues bueno, han sido objetivos de este espionaje masivo. Hay una historia detrás del tema Pegasus, Leopoldo Maldonado, una historia que no es de ahorita, a pesar de que ahora ha revivido por la nueva investigación que se ha presentado. Pero ustedes le han dado seguimiento, ustedes y otras organizaciones le han dado seguimiento al tema del espionaje en México. ¿Por qué no nos adentras un poco al contexto del espionaje en México? Mira, en el caso de Pegasus hubo varias evidencias desde el 2015, 2016, a partir de las investigaciones forenses que hizo este laboratorio de la Universidad de Toronto, Citizen Lab. Se comenzó a tener indicios de un malware con una forma de operar bastante agresiva, invasiva de la privacidad y la intimidad. Ustedes ya han dado cuenta de ello y se han dado cuenta en los diferentes medios a partir de esta entrega del Consorcio Internacional de Medios por Pegasus Project, que junto con Amnistía Internacional presentaron esta lista de posibles objetivos de mal uso de Pegasus. ¿Qué es lo que pasa? Se apodera un malware, un virus inoculado desde una instancia presumiblemente del Estado, de cualquier Estado-nación, en un teléfono, en un dispositivo móvil que se apropia de cámara, se apropia de audio, pueden abrirte el micrófono, se apropia de tu mensajería, se apropia de tu correo, se apropia de tu teléfono, se apropia de tu vida, que prácticamente en esta época pues está depositada ahí en nuestros celulares. Y en ese sentido es que ellos comenzaron a hacer el seguimiento de esta primera forma de infección que era a través de los mensajes SMS. Recordarán, pues bueno, que esos mensajes ya son arcaicos en esta época, pero se mandaba un mensaje que podía generar interés en el objetivo,
en la persona objetivo, y tenía un URL o un link malicioso que en el momento en el que tú le dabas clic te remitía a la infraestructura de NSO Group, que es la empresa que fabrica y comercializa este software malicioso. Entonces, ahí hubo ya primeros indicios de su utilización en contra de un activista, en contra de un defensor de derechos humanos. Posteriormente, en Arabia Saudita, para ser más exactos, comenzaron a rastrear que había estado siendo utilizado en contra de periodistas y activistas en México. Y esta situación prendió las luces de alerta. Ante ya una metodología desarrollada por Citizen Lab, comenzamos una documentación conjunta con la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, mejor conocida como R3D, SocialTIC, artículo 19, en donde supimos que a varios periodistas y activistas e incluso opositores políticos les estaban llegando estos mensajes con software malicioso. En aquel momento dimos cuenta de 25 casos, pero dimos cuenta también de que era la punta del iceberg. El domingo se destapó el escándalo. Efectivamente, era la punta del iceberg. Hay una lista de 15,000 posibles objetivos. Y digo posibles, no me dejarán mentir ustedes, porque ha sido muy claro este consorcio coordinado por Forbidden Stories, esta organización con sede en París, que es un momento previo al espionaje. Es una lista de teléfonos que habrían sido candidatas a espionaje por parte de las agencias de seguridad. Lo que sabemos en México es que además, no nos parece extraño, es que hay todo un entramado de corrupción en la adquisición de este malware. De lo único que se ha hecho público hasta el momento, oficialmente reconocido, bueno, antes de lo que dijo hoy el doctor Santiago Nieto, es que la Agencia de Investigación Criminal, bajo la dirección de Tomás Cerón, había contratado Pegasus, justo con estas empresas que se señalaban. Uno de los detalles de estas empresas es que una de ellas pertenece a Ruiz de Teresa, que era y es hijo de uno de los funcionarios priistas de Peña Nieto. Pero también Mexicanos contra la Corrupción en su momento dio cuenta, porque hay que recordar que también Daniel Izárraga y Salvador Camarena fueron parte de estos objetivos que revelamos en aquel momento, que había un esquema de triangulación o de prestanombres en donde estarían involucrados funcionarios de la PGR como testaferros de estas empresas, es decir, la PGR vendiéndose a sí misma este software que además es carísimo. Todo ese entramado de mal uso de Pegasus más corrupción hoy es el que tiene que ser esclarecido y bueno, lo que se acaba de destapar, el escándalo a nivel mundial es brutal. Ahora, Leopoldo Maldonado, se presentó una denuncia hace exactamente 4 años, un mes, precisamente por esos primeros casos que se descubrieron en 2017. Ayer, la Fiscalía General de la República, ya como organismo autónomo, emite un comunicado que no dice mayor cosa. ¿Cuál es el estado que guarda, hasta donde ustedes saben, Leopoldo Maldonado, como denunciantes en aquel momento, sobre el avance de las investigaciones? Y luego, ¿qué opinión tienes y qué se discutió ayer ante este comunicado de la Fiscalía? Mira, como comentó Carmen Aristegui hoy, fue sumamente irresponsable mencionarla, ¿no? Como parte de esta carpeta. No es la única víctima que está ahí representada por este grupo de organizaciones, donde está también el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y R3D. Claro. Y artículo 19, pero que sí creemos que fue sumamente irresponsable la mención que hace, las imprecisiones que hay. Lo consideramos que hay un error de redacción, es un entramado muy complejo, es una investigación compleja. No me dejarán mentir ustedes que esto sobrepasa
las capacidades instaladas de cualquier institución de procuración de justicia realmente existente en el país. Y entonces estamos hablando de un entramado de corrupción y su utilización por parte de altos funcionarios del Estado mexicano y cómo combinas ambos aspectos. Entonces, seguramente fue un error de redacción. No queremos pensar que hay malicia por parte de la Fiscalía en mencionar 2 veces a Carmen Aristegui, cuando su función debería de ser proteger a las víctimas y sus derechos. Por otro lado, es importante, y llegamos a esa conclusión, que la FGR anuncie que va a judicializar, que la FGR diga vamos para adelante. Esto colocaría a la Fiscalía Mexicana a la vanguardia de otras fiscalías a nivel mundial en el caso Pegasus, donde ni siquiera se han abierto investigaciones o no sabemos a ciencia cierta si se han abierto. Pero sí queremos aclarar que hay aspectos del comunicado que nos preocuparon, ya sobre eso se pronunció Carmen hoy en la mañana. El otro aspecto que nos preocupó, que ya también fue aclarado por Citizen Lab, es que se descontextualizó su aporte por escrito y de forma oral a la carpeta de investigación a lo largo de estos años, diciendo que ellos no identificaron el malware. Lo que ellos dijeron es que no podían identificar de dónde proviene el malware, de qué agencia del Estado mexicano, lo cual era un absurdo que se le preguntara de entrada a este laboratorio. Lo que ellos dijeron es, tenemos evidencia de que estos links te remiten a la infraestructura de Pegasus. Y en aquel momento también había poco entendimiento por parte de la PGR y después por parte de la FGR en comprender que no son necesarios, y así lo ha ratificado Amnistía Internacional, no son necesarios los teléfonos en físico para poder identificar Pegasus. Hay una serie de herramientas y una serie de metodologías que te pueden llevar a las mismas conclusiones. Entonces, nos da gusto saber que la PGR se pronuncia fuerte, la FGR, perdón, por primera vez, porque durante el primer tramo de la investigación, durante el peñanietismo, ya se han de imaginar, enfrentamos fuertes obstáculos, pero ahora nos congratulamos de que haya la mejor disposición de avanzar y de que hablen de una judicialización inminente. Ese es un dato importante, Leopoldo Maldonado. O sea, hay carpeta y la posibilidad de que sea judicializada. O sea, digamos que por ahí, me imagino, ya tienen un avance en la investigación. Aunque el comunicado de ayer dejaba evidencia de que no había tal avance. Por ejemplo, no habían ellos buscado pruebas, hablaban justamente de recuperar equipos. Ahora estamos dándonos cuenta que no es necesario ni siquiera recuperar los equipos. Ayer se ponen y realizan un cateo después de 4 años de una denuncia y después de más de 2 años de esta nueva fiscalía. O sea, como que se acalambraron porque el presidente apareció en la lista de los posibles espiados, lo mismo que Beatriz Gutiérrez Müller, la pareja del presidente, la esposa del presidente. Entonces creo que ahí medio se acalambraron. Mi pregunta es esta, Leopoldo, porque yo sé que ustedes han estado trabajando mucho con Fiscalía, como otras organizaciones. No solamente es Pegasus, son otros muchos softwares que están moviéndose en México. ¿Tienen la certeza, tienes tú la confianza de que esta fiscalía tiene identificados por lo menos cuántas empresas se han estado moviendo en esto? ¿En la espionaje? La pregunta de los 64,000, Alejandro, porque hace un rato hablaba con una de las colaboradoras de Sin embargo, precisamente de eso. Es el mercado del espionaje a nivel mundial y en particular en México ha dado pie a una corrupción impresionante, sin precedentes. Estamos hablando de carretadas de dinero, pero también el poder que les da
a los gobiernos para entrar simple y sencillamente a la vida de las personas, ¿no? Apropiarse de tu vida personal, chantajearte, criminalizarte, como diría la misma Anabel Hernández, pues incluso hasta aniquilarte, ¿no? Censurarte, bloquearte. Entonces, en ese sentido, hace falta mucha investigación, hace falta mucha colaboración. Por eso también nos congratulamos de lo que dice hoy Santiago Nieto y de lo que dice también el presidente López Obrador, en el sentido de que van a colaborar. Es cierto, durante los primeros 2 años de investigación, todavía como PGR, lo que vimos fue una absoluta negativa de colaboración de parte de las instituciones que habían adquirido software espía, llámese como se llame, en este caso Pegasus, pero sabemos que hay más. Lo que nos preocupa, y no podemos dejar de señalar con cierta evidencia, es que R3D, nuestros colegas de la Red por la Defensa de Derechos Digitales y El País, hace 3 meses, publicaron que durante la Fiscalía de Hertz Manero se siguen adquiriendo herramientas de vigilancia masiva, lo cual es preocupante si se sigue operando sin controles judiciales debidos. No ha habido una respuesta al respecto, lo cual inquieta más. Esperemos que esto no sea una llamarada de petate y que efectivamente se comience a discutir los mecanismos de regulación para que esto no se repita. Y la regulación va desde la adjudicación o la licitación, la compra, utilización y la supervisión del buen uso de este tipo de herramientas. Hoy no hay nada y eso es lo que se tiene que avanzar. Justamente el día de ayer platicábamos Alejandro Páez y yo después de este comunicado que hubiera sido muy importante que la Fiscalía General de la República no solamente hubiera dado, digamos, elementos sobre la investigación que se supone que se inició, sino desde que se presentó la denuncia en 2017, por lo menos desde sobre lo que se ha hecho en la administración que le ha tocado a Hertz Manero encabezar a la Fiscalía. Pero hubiera sido importante que la propia Fiscalía General de la República estableciera con toda claridad si tiene contratado el sistema Pegasus, que lo puede perfectamente hacer porque es una institución que está facultada para la intervención de comunicaciones. La ley, si le permite utilizar este tipo de instrumentos por mandato de un juez para asuntos criminales. Lo grave es que se ha utilizado este tipo de equipos como este y otros más que hay en el mercado negro, muchísimos, para espiar de manera ilegal y de manera masiva a ciudadanos. Ese también es el asunto. ¿Hasta qué punto, Leopoldo Maldonado, realmente hay información fidedigna de que la Fiscalía General de la República o la Secretaría de la Defensa Nacional o la Comisión Nacional de Inteligencia utilizan equipos para hacer su trabajo sin que esto implique que espían a adversarios políticos o aliados o a ciudadanos? Hoy, Álvaro, lo único que tenemos es la palabra del presidente. Entonces creo que es importante que se transparente la información. Es decir, sabemos que hay un interés y hay un compromiso genuino de parte de él de que ya no se va a espiar, ¿no? Los famosos pájaros en el alambre, como él dice, pero del dicho a que las propias instancias de seguridad cumplan con esa instrucción y ese mandato, tenemos dudas. Lo que sí les podemos decir es que por lo menos desde gobierno federal no tenemos certidumbre, no tenemos evidencia de que esté siendo mal utilizado, por lo menos no de la manera como se utilizó con Enrique Peña Nieto. Tampoco tenemos evidencia si se sigue adquiriendo o no. A ver, aquí el problema en sí no es la adquisición y el uso, sino los esquemas corruptos de adquisición a través de empresas fantasma, empresas fachada,
prestanombres de las propias autoridades adquirentes, etcétera, etcétera, y el mal uso, ¿no? El uso descontrolado, masivo, indiscriminado y arbitrario que está ocurriendo o que estuvo ocurriendo con Peña Nieto. Las herramientas de las que el Estado se provee para garantizar la seguridad per se no son malas. El problema es que la falta de controles lleva a la acumulación de poderes que ninguna instancia va a resistir la tentación de ejercer de manera desmedida. Entonces, sí consideramos que es importante que en este sentido haya mucho mayor claridad y mucha mayor transparencia sobre el pasado, sí, pero también sobre el presente. Están estos indicios de la Fiscalía General de la República, que es autónoma, no depende del Ejecutivo, pero precisamente si queremos que esto no se repita, esto ya se tiene que transparentar, por lo menos por parte de esta instancia que ya está siendo señalada y no ha respondido a los cuestionamientos sobre la vigilancia masiva. No es Pegasus lo que revela R3D y El País, sino Geometrix y no me acuerdo qué otra herramienta. Sí. Pero es igual, su mala utilización no sabemos si se está haciendo, ¿no? Entonces, es muy importante las salvaguardas institucionales para que esto no se vuelva a repetir. Y sí, se tiene que transparentar la información. La indicación que da el presidente hoy es fundamental, está entendiendo la magnitud del tema. Al principio siento que lo estaban manejando como un tema anecdótico, como parte de la lucha política, a mí me pasó, pero ya se está sopesando y se está dimensionando que es un ataque directo a la democracia. Claro. Ahora, ahí, Leopoldo, siento que digamos que se está concentrando mucho todo en lo que hizo o no hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hay evidencia de que en los estados se operó con toda libertad, o se opera también, o se opera, porque no lo sabemos. Hoy se hablaba de, por ejemplo, del Estado de México, pero sabemos, es conocido, se ha publicado, lo publicó sin embargo en su momento, que Moreno Valle utilizó software para espionaje y que se ha venido utilizando en gobiernos, por ejemplo, el de Ángel Aguirre en Guerrero en su momento, y en otros gobiernos, en el de Javier Duarte, por ejemplo, también se utilizó. Todos esos gobiernos siempre tienen un tinte de dictatorial, o sea, Moreno Valle era un tipo autoritario, era un pequeño dictadorcete. Lo mismo que Ángel Aguirre lo era en Guerrero, era un dictadorcillo chafa. Y el otro mediocre de Duarte era exactamente lo mismo, un dictadorcillo además descuidado y inflado y demás, pero en su momento tenían el poder y lo ejercían en contra de los ciudadanos, de los periodistas, de los activistas, etcétera. Y todo se ha concentrado a nivel federal. ¿No crees tú que hace falta cimentarlo, empezar a bajarlo a incluso los gobiernos municipales? Sin duda, sin duda. El caso reciente de Arnoldo Cuellar, por ejemplo, ¿no? Este es un caso del actual gobierno de Guanajuato, encabezado por Diego Sinoé, con el fiscal vitalicio, ¿no? O sea, Carlos Amarripa, bueno, pues ya, y precisamente en el marco de las críticas que hace Arnoldo Cuellar y su equipo en PopLab. Por supuesto que si a nivel federal había un descontrol, a nivel estatal había y hay todavía un descontrol en la adquisición de estos equipos. Así es. Está el tema que comentas tú, Alejandro, bueno, el famoso Hacking Team, ¿no? Que en su momento fue muy, muy mencionado, otro software y otra empresa, precisamente italiana, que vendía un software que podía quebrar las claves y podía ingresar a correos y a dispositivos también. No, digamos, hay una multiplicidad de ofertas en el mercado internacional de espionaje, pero destaca Pegasus, yo creo, por el nivel de agresividad y de invasividad, si se me permite el término, a la privacidad, porque prácticamente se hacen de tu celular. Pero efectivamente hay que voltear a ver a los estados. Otra vez, bajo la óptica de la adquisición, las irregularidades, las empresas fantasma, las triangulaciones, los testaferros y
el mal uso del software. Aquí la realidad es que las fiscalías locales no van a investigar a los gobiernos estatales, ¿no? Por más que se digan autónomas algunas ni siquiera presumen que son autónomas, pero bueno, no se van a investigar. O sea, ¿cómo vamos a generar mecanismos a la par de no repetición a nivel federal y estatal con todos estos controles legales que hacen falta? Ojo, a nivel nacional, pero también internacional. Hoy las organizaciones estamos empujando para una moratoria de todos los gobiernos en la adquisición de este software. Pero, ¿qué mecanismos vamos a tener de investigación, de verdad y acceso a la justicia a nivel que englobe el abuso local y el abuso federal? Porque sabemos, y de ahí parte la premisa, la existencia de una FEADLE, por ejemplo, a nivel federal, que las fiscalías locales no iban a investigar los asesinatos y agresiones de periodistas cuando eran los funcionarios públicos del gobierno estatal los que agredían. Entonces, lo mismo va a pasar con el espionaje. Leopoldo Maldonado, bueno, antes de despedirnos y darte las gracias de estar aquí, Leopoldo, déjame preguntarte una cosa que, por supuesto, a raíz de lo que también el propio presidente de la República ha dicho sobre artículo 19, aprovecho para preguntártelo. El financiamiento que recibe artículo 19 del gobierno de Estados Unidos, ¿qué dices al respecto? Y sobre todo se ha agudizado la crítica a artículo 19 después de la fotografía de las supuestas protestas en Cuba y que en realidad fue una foto de Egipto. Sí, es una pifia terrible de nuestra parte. Hemos pedido una disculpa, ¿no? Duró 10 minutos, fueron suficientes, no es pretexto, fue un error humano, no es pretexto. Tenemos que ser serios, es un contexto convulso en Cuba, en donde tenemos que ser 3 veces más serios y estrictos de lo que hemos sido siempre en nuestra documentación, y estamos revisando otra vez estrictamente eso. El tema del financiamiento de Estados Unidos surge a partir de la primera mención del presidente el 31 de marzo, porque nos mencionan junto a Aristegui Noticias y Signalab en una investigación sobre Notimex. Y de ahí el presidente ha construido una narrativa alrededor de eso sobre artículo. A ver, nos queda claro que hemos abierto ahí un frente delicado por las críticas que hemos hecho a la estrategia de comunicación política del presidente, en donde nosotros consideramos que se pone en más riesgo a la prensa. Pero por otro lado, también somos transparentes en el sentido de las fuentes de financiamiento que no se circunscriben a las agencias del gobierno estadounidense, también están las del gobierno sueco, están las de la Unión Europea, en su momento también Alemania, Gran Bretaña, es decir, otros gobiernos y otras fundaciones privadas internacionales. Aquí hay que decirlo muy claro, las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos en México no reciben la gran mayoría un centavo de la filantropía nacional. Para decirlo también muy claro, las grandes fundaciones nacionales, ¿no?, de las grandes corporaciones nacionales no dan donativos a las organizaciones de derechos humanos porque consideran que es un tema muy politizado, muy complejo, digamos, muy adverso. En el caso del gobierno mexicano, algunas organizaciones locales, sobre todo, a través de lo que era el Indesol, recibían ciertos recursos. El tema aquí es cómo entendemos la cooperación internacional para efectos de financiamiento de organizaciones. Y la cooperación internacional se da en un marco de acuerdos bilaterales o multilaterales en los países, en donde incluso también, por ejemplo, la Agencia de Ayuda de Estados Unidos, mejor conocida como USAID, pues ha prestado ayuda al gobierno mexicano, ¿no? En temas de desaparición, en temas de protección a periodistas y de protección a personas defensoras de derechos humanos. Lo que artículo 19 tiene son diversas fuentes de financiamiento, y yo les puedo decir algo muy claro, porque creo que también se caricaturiza mucho hoy el tema del financiamiento a las organizaciones. Son convocatorias estrictas, públicas,
a las que acudimos como candidatos, uno más de los candidatos, presentamos nuestra propuesta de proyecto, si tiene que ver con periodistas, si tiene que ver con libertad de expresión, digital, derecho a la información, etcétera, y podemos quedar o no podemos quedar. Y cuando quedamos, literalmente nos checan cada centavo que estamos gastando a través de actividades perfectamente etiquetadas en rubros. Y además tenemos controles del Estado mexicano, por parte de la ley antilavado, por parte del propio SAT. Es decir, no hay, de pronto se genera una narrativa que apuntaría a que estamos recibiendo carretadas de dinero atrás de la embajada estadounidense para desestabilizar países. Nada más caricaturesco que eso. Recibimos de una multiplicidad de fuentes de financiamiento que garantiza nuestra independencia o nuestra no dependencia de una sola fuente, y los proyectos de cooperación internacional son sumamente escrutados. Leopoldo Maldonado, muchísimas gracias. Eran preguntas que se tenían que hacer, sobre todo si vienes a este espacio donde están los periodistas, ni modo de no preguntarte. En su momento, les quiero decir, yo vi la foto antes de que se comentara en la mañanera, y Leopoldo se lo puede comentar. Yo dije, rápido, en la red, dije, ¿qué es esto? Esto es una pifia. O sea, porque lo era una foto mal seleccionada, estaba mal y en un momento muy delicado. En fin, pero bueno, aun cuando se bajó, siempre queda eso ahí, y no, sí, las disculpas nunca sobran, nunca deben, son pocas, así que pues bueno, qué bueno que utilices el espacio para aclararlo. Muchísimas gracias, Leopoldo, gracias por estar en Los Periodistas. Muchas gracias, Alejandro y Álvaro, un gusto.